Ok, bueno. Buenas noches. Nosotros somos del curso Estructura Administrativa y Legal del Tema Ambiental del país. Somos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a hablar sobre el estudio de caso sector eléctrico, que fue la problemática asignada por la tutora. Los participantes son Jenny Viviana Cubíes González, José Leonardo Yola Salazar, Juan David Sánchez Martínez y quien les habla, Judy Aurora Vázquez. Entonces, el sector eléctrico que fue asignado, como mencioné anteriormente por la tutora, es la empresa Aguasas. Solicita ante la autoridad ambiental competente la licencia ambiental para iniciar la construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a 10 y menor a 100 megawatts, diferentes a las centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico en el departamento del Valle del Cauca. Parte del área donde se requiere construir la hidroeléctrica se considera como reserva natural de la sociedad civil, área protegida y vigilada por el SINAP, que es el Sistema Nacional de las Áreas Protegidas. Pues se muestra un ecosistema natural al tener una alta biodiversidad de especies, flora y fauna, yacimientos de agua y prestación de servicios ecosistémicos. Esta pertenece a personas naturales de comunidades campesinas, quienes deben conciliar con las autoridades y la empresa cómo hacer uso de esta área. Para la construcción de la central hidroeléctrica se debe hacer un desviamiento del río Cauca y cambiar su dirección para aprovechar una caída y generar más energía, pero 500 metros aguas abajo de la central está en presencia de pescadores y palenqueros cuyo trabajo principal depende del caudal del agua. Las especies allí presentes y los recursos no renovables por consecuencia, sienten daños y vulneración a sus derechos como trabajo por los impactos negativos generados. Los objetivos del proyecto son: objetivo general, realizar un análisis del estudio de caso acerca de la empresa Aguasas para la construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico en el departamento del Valle del Cauca. Los objetivos específicos son: identificar la problemática del caso y sus actores, exponer los mecanismos de participación que se adaptan para darle solución al caso, indicar la normatividad ambiental vigente que reglamenta el curso natural afectado y a los mecanismos de participación, reconocer los procesos ambientales para la obtención de licencias ambientales, permisos y concepción, identificar las diferentes autoridades ambientales de Colombia. En el desarrollo del trabajo, el primer punto es identificar y argumentar el problema principal del caso a nivel social ambiental. La problemática ambiental, esto genera alteración al régimen hídrico, alteración a los ecosistemas, pérdida de los servicios ecosistémicos, pérdida de la biodiversidad, erosión debido al desvío del río, modificación del paisaje, pérdida de los recursos no renovables. En la problemática social se encuentra el aumento de desempleo, pérdidas económicas al sector pesquero, cambios de uso del suelo, vulnerabilidad del derecho de trabajo, pérdida de viviendas y tierras. Con base a lo anterior, se tiene que el principal problema ambiental debido al sector eléctrico, en este caso de Aguasas, es la afectación a la problemática reserva natural, al área protegida, reserva natural de la sociedad civil, debido a que se quiere construir sobre esta, causando afectaciones de flora y fauna, al recurso hídrico y demás servicios ecosistémicos que se presentan en la zona. Además, las personas que se abastecen del río Cauca disminuyen su capacidad de acceso al agua y también la actividad propuesta se ve limitada debido a la reducción del caudal del agua. En el punto 2, que pues aquí en esto como se evidencia, se identifican los actores que pueden discutir en el tema, en la problemática. Entonces le cedo la palabra al compañero Juan David. Listo, bueno, pues dentro de los actores que mi compañera nos planteaba anteriormente en la situación de caso, encontramos que son 5 entes o 5 empresas y comunidades, que unos son pues como los interesados en el proyecto y los otros pues son como los afectados, dentro de los cuales está la empresa Aguasas, que es como la empresa que lidera el proyecto, el SINAP, la autoridad ambiental, la CBC, que es la regional
la CAR de la Cali, que es la zona donde se va a efectuar el proyecto, las comunidades campesinas, los pescadores y los palenqueros. Estos son como los actores que van a interferir dentro del proyecto que estamos presentando o vamos a sustentar. En nuestro tercer punto nos especifica que si la entidad o la empresa que va a generar el proyecto requiere de una licencia ambiental y ante qué autoridad necesita emitirla. Dentro del artículo 9 del decreto 2041 del 2014, el cual es del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la empresa Aguasas debe solicitar ante la Corporación Autónoma, la CBC, la licencia ambiental, ya que el proyecto eléctrico tiene una capacidad instalada igual o mayor a 10 megavatios y menor a 100 megavatios. Dentro del tipo de participación y mecanismos, encontramos y pues identificamos que está el mecanismo de participación administrativa ambiental, el cual hace un seguimiento a procesos administrativos, como en este caso la licencia ambiental para este proyecto. Este método, proceso de participación, nos permite a cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, cualquier tipo de intervención, proceder a actos administrativos que la empresa adelanta ante la autoridad ambiental. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos hacerle seguimiento, o las comunidades o los entes afectados, hacerle seguimiento a esos procesos que la empresa está tramitando ante las entidades ambientales de los permisos y licencias. Le doy la palabra a mi compañero con el siguiente ítem. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, compañero. señor. Listo, vale. Entonces, de acuerdo a lo que al tema que estamos hablando, nos da así. Entonces, si se genera afectación social, indique qué mecanismos de participación aplicarían para resolución de los daños. Entonces, la respuesta en nuestros casos es sí, y la principal afectación social que presenta el proyecto es la afectación económica a los pescadores, que dependen del caudal del río que se va a desviar, lo que afectaría la vulnerabilidad de derechos al trabajo de los pesqueros y palenqueros de la zona, razón por la cual el mecanismo que mejor se adaptaría a la resolución del daño sería la acción de tutela, que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del año 1991, que en este caso el derecho fundamental afectaría al derecho al trabajo. Otro mecanismo de participación son las veedurías públicas, las cuales son las encargadas de realizar el control social, mediante el cual los ciudadanos vigilan y realizan seguimiento a la gestión, a los proyectos o actividades de las cuales sean de interés público y que se acobijen bajo la Ley 850 del año 2013. Con base en los mecanismos, cada estudiante debe indicar cómo defender su rol en el momento de aplicar el mecanismo y su postura frente al desarrollo del proyecto. Para mayor comprensión, asista a la webconferencia. En este caso, la empresa Aguas SAS debe llegar a un acuerdo con las comunidades campesinas a las que le pertenece la reserva natural de la sociedad civil, y también debe llegar a un acuerdo con las autoridades ambientales de la CAR del Valle del Cauca y del SINAP, debido a que en la normatividad se establece que las actividades que son permitidas dentro de la reserva no deben alterar los atributos del ecosistema, y en este caso se requiere desviar el río por la actividad. Según la normativa, no se podría construir en el área de la reserva.
Dado el caso que se llegue a iniciar la solicitud de licencia ambiental ante la corporación, el mejor mecanismo de participación que pueden usar los campesinos, los pescadores y demás personas interesadas en el mecanismo de intervención de procedimientos administrativos, con el que podría hacer vigilancia, en todo caso, modificación a la licencia ambiental. Y en cuanto a los pescadores y palenqueros, el mejor mecanismo para proteger su derecho al trabajo es iniciar una acción de tutela en donde un juez analizará si está siendo vulnerado el derecho y qué decisión tomará con respecto al proyecto. Mm, No sé, le cedo la Ok, palabra a compañera, Julie. sí. Compañero, perdón. En cuanto al actor escogido, en mi caso fueron los palenqueros, entonces digo yo, en representación de los palenqueros, estoy defendiendo nuestros derechos fundamentales que se están viendo vulnerados por la construcción de la empresa Aguasás. Somos una comunidad que a lo largo de la historia ha tenido que huir de la esclavización. Una vez más, están obligándonos a abandonar nuestro hogar, ya que habitamos los palenques que quedan aguas abajo de la central. Nuestras familias se abastecen del pescado que llega a nuestras casas. Es por ello que a través del mecanismo de la consulta previa, en cuanto a los palenqueros, se define a los pueblos indígenas y demás comunidades étnicas de Colombia. Esperamos que se promulguen medidas legislativas que protejan a la comunidad que habita aquí, de manera que no nos quiten el recurso hídrico del cual también nos abastecemos para nuestras actividades diarias, o sea, comida, entre otras. Así que esperamos que se evite la construcción de la hidroeléctrica, ya que esto afecta el desarrollo de nuestras vidas, tanto en lo económico, social y cultural, ya que limita nuestro estilo de vida, arraigando al cuidado de la madre tierra que nos provee los recursos naturales para nuestro diario vivir. Exigimos que la hidroeléctrica sea ubicada en otra zona, donde no sea afectada ninguna comunidad. Desea la voz a mi compañero José. Listo, mi postura es la corporación autónoma. En mi caso, en el rol del momento, en el caso de aplicar la tutela, es de negociación, expresando de forma clara la vulneración y amenaza de la ciudad, de la vida de los ciudadanos por los impactos ambientales que generaría la construcción de la hidroeléctrica. Y con ello, llegar a compromisos y garantías de una solución integrada para las dos partes. Y mi postura frente al tema: es verdad que que los proyectos pretenden reestructurar la zona radicalmente, cambiando flujos de río y interviniendo en zonas protegidas, pero lamentablemente el proceso va de la mano con el cambio en general. En este caso, se pretende generar electricidad sin emisiones contaminantes a partir de fuentes hídricas. Y como es sabido, la construcción de este tipo de estructuras conlleva la modificación radical del paisaje. Si se contempla planes de conservación, estudios de impactos, se lograría realizar un excelente proyecto generando beneficios a la comunidad y al medio ambiente. Listo. Seguimos con mi compañero. Listo, sí, señor. Listo, pues dentro del marco de esta situación planteada, encontramos que las comunidades campesinas que se encuentran asentadas cerca o a las orillas del río, que piensan generar la actividad, pues obviamente son unas de las partes afectadas por la construcción y operación de esta central de generadora eléctrica. Sabemos que es una actividad que es para un beneficio común, pero obviamente afecta a cierta parte de la comunidad. Consigo pues trae la reubicación y el desplazamiento de dichas comunidades, las cuales han vivido por muchos años en esa zona, han subsistido con sus tierras, comercializando los productos, los subproductos que ellos generan. Obviamente la entidad nos va a dar una compensación económica, la cual no subsana
el daño que le está generando a la gente, porque pues obviamente ya llevan muchos años en la zona y no van a rehacer su vida normalmente como la llevaban. Entonces lo que la comunidad decidió o decidimos es el rehusarnos a entregar nuestras tierras y solicitar un acompañamiento de las organizaciones de los derechos humanos para hacer unas marchas, unas protestas contra la empresa de Aguasás para llegar a algunas negociaciones, como lo decíamos, como lo planteaban anteriormente, escoger otra zona, otro sitio que no haya tanta afectación. Pues como sabemos, obviamente esos proyectos siempre generan afectación, así sea por cualquier aspecto que se vea, siempre generan afectaciones. Como tal, pedimos, bajo la Constitución del 91, en su artículo 103, pues ejercer el derecho a la consulta popular, ejerciendo la soberanía del voto, para que el pueblo decida, mediante el voto popular, si aceptan o no aceptan estas actividades en el sector. Hay una sentencia de la Corte Constitucional de la línea en la jurisprudencia de la importancia de la participación de las comunidades de las áreas afectadas como tal en estos proyectos de hidroeléctricas, el cual es la sentencia D135 del 2013, la cual hace partícipe a dichas comunidades en estas actividades de interés. Le doy la palabra a mi compañero. Continuando. Indicar la normativa ambiental que reglamenta el recurso natural afectado y la reglamentación de los mecanismos usados. Reglamentación de los mecanismos usados. Vamos a usar la ley 99 del año 1993, el título 10, que dice reglamentación del mecanismo de intervención de los procedimientos administrativos, al igual que el decreto 2591 del año 1991, que es la reglamentación del mecanismo de la acción de tutela, que fue el que seleccionamos, junto con la Constitución Política del mismo año. En el artículo 103 que mencionaba mi compañero, describe los mecanismos de participación. La Corte Constitucional, sentencia T135 del año 2013, que es la línea de jurisprudencia para la participación de las comunidades del área de influencia, donde se tiene planteado realizar la construcción de la hidroeléctrica. El Congreso de la República de Colombia, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana bajo la Ley 134 de 1994. Y la normatividad ambiental de recursos naturales afectados serían la normatividad el decreto 2041 del año 2014, que es la reglamentación sobre licencias ambientales, el decreto 2372 de 2010, la reglamentación sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el decreto 1996 de 1999, la reglamentación sobre reservas naturales de la sociedad civil, decreto 1541 de 1978, que es la reglamentación sobre las aguas no marítimas, la ley 99 del año 1993, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente, junto con los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, que SINA, y se dictan otras disposiciones. Está el decreto 1076 del año 2016, que es el único reglamento del sector ambiental y desarrollo sostenible. ¿Me ayudas bajando la pantalla? Ya, esta parte. Listo. Gracias. ¿O yo? Listo, dentro de las conclusiones, obviamente planteadas bajo los objetivos inicialmente
estipulados y escritos por la compañera Julie, encontramos entonces, dentro del primer mecanismo, se discutió sobre la intervención de procedimientos administrativos, que era uno de nuestros objetivos específicos. Esta intervención lo que nos ayuda es para hacer un seguimiento de las licencias ambientales, como se planteaba en el cuerpo de la situación. El otro fue la resolución de daños por acción de tutela. Esto vendría siendo aplicado para la vulneración de los derechos de los pescadores y palenqueros y pues uno de los derechos al trabajo a esta situación. Otro ítem fue los mecanismos de participación ambiental. Esto fue bajo el marco de los procesos administrativos. Se identificaron pues, los tipos de procesos que se deben de seguir para el otorgamiento de la licencia y permisos ambientales. Se debe tener en cuenta también las afectaciones o posibles afectaciones al ambiente y a la sociedad, llegando a consensos para lograr una mitigación o generar mínimos impactos en la zona. En ambos casos, pues, la situación es llegar a acuerdos y a consensos en ambas partes. Otro ítem fue, no todos los proyectos desde todas las perspectivas son malos para el medio ambiente. Si analizamos mejor el mecanismo de participación ambiental y las opciones que nos brindan, tenemos posibilidad de tomar participación en ellos. Como lo planteamos anteriormente, la comunidad tiene que participar en esas actividades porque obviamente están afectadas con dichas actividades. Y el último ítem fue, se identificaron las diferentes entidades bajo las cuales tenían que regirse en la normativa y en los aspectos ambientales en Colombia. Entonces estaba la CBC, estaba la otra entidad ambiental que nos aplicaba para este proyecto. Ya culminando, pues está la parte bibliográfica pues del trabajo, entonces pues ahí queda la bibliografía correspondiente al trabajo. Entonces pues eso es todo, compañeros. Pues. Listo, compañera, muchísimas gracias, doctora. ¿Qué tal? Bien, gracias, qué bien.